Hola, buenos días, mi nombre es Stephen Joet López Velarde Bojorquez y voy a hablar sobre la hegemonía británica. Bueno, como podrán ver, el significado de hegemonía es un término de orden griego. Significa conducir o ser guía o ser jefe. Estar al frente o comandar es la suprema corte de un pueblo sobre todos. Buenos días, como podrán ver, voy a hablar sobre la hegemonía británica. Ok, en el siglo XIX puede ser considerado uno de los siglos más importantes porque la hegemonía británica estaba en su pleno esplendor. Es decir, que en ese siglo Inglaterra se rige como una de las principales potencias a nivel mundial. A través de fases de expansión relacionada con el comercio y con el comercio que crearon condiciones para la revolución industrial, y esto permitió la consolidación del imperio. El imperio facilitó la expansión de la tecnología y el comercio del idioma y el gobierno británico por todo el mundo. En el escenario mundial, el punto de máximo auge británico contribuyó al espectacular crecimiento económico que puede haberse situado en 1890 y 1910. La revolución industrial había permitido a Inglaterra fuera la única potencia industrial del mundo hasta más allá del siglo XIX. Era y económica, que podía vender más barato y los productos locales en tan mercados extranjeros. La apertura y la modernización de Japón dentro de las nuevas potencias mundiales del siglo XIX se encuentra Japón. Estados Unidos de América inició un proceso de expansión que lo llevó a esta región del Pacífico asiático. Entre sus objetivos se encontraba la apertura de Japón al comercio internacional ante la presión de las potencias extranjeras y la crisis que vivía el sistema feudal que prevalecía en ese país. En 1866 se inicia un suceso de transformación desencadenando un conflicto entre estas dos naciones, del que salió triunfante Japón. Los anhelos imperialistas de este país pronto lo hicieron involucrarse en conflictos regionales y de carácter intercontinental, como la Primera Guerra Mundial. Buenos días, mi nombre es Gustavo Álvarez y yo voy a hablar sobre el imperialismo estadounidense. El imperialismo estadounidense es un término utilizado para hacer referencia al expansionismo histórico, las invasiones y colonialismo que forman parte de la histórica y actual influencia política, cultural, militar y económica de los Estados Unidos a escala mundial. El concepto moderno de imperialismo es la práctica de dominación llevada a cabo por naciones con mayor poder económico y comercial, para ampliar sus influencias sobre naciones menos desarrolladas. El término es discutido, ya que algunos opinan que no hay tal imperialismo, otros que existe pero de forma benévola. Doctrinas seguidas y a veces propuestas por el propio gobierno estadounidense desde sus inicios, como la del Destino Manifiesto, la doctrina Monroe y su corolario Roosevelt, el Gran Garrot, la doctrina de seguridad nacional, etc. Y hechos como la conquista del oeste, la guerra mexicana, las guerras bananeras, la guerra hispano-estadounidense y más recientemente la guerra de Vietnam, el bloqueo estadounidense contra Cuba, la doctrina de la guerra preventiva, la guerra de Afganistán y otros conflictos internacionales han hecho que imperialismo estadounidense sea un término aceptado por la mayor parte de la comunidad internacional. De principios del 20, hacia una toma de posiciones en el reparto colonial.
La guerra declarada a España en 1898 era un eslabón de aquella cadena. Tras el hundimiento del Maine en la bahía de La Habana, la opinión pública estadounidense, caldeada por la prensa y algunos políticos, obligó a que el Congreso, consultado por el presidente McKinley, declarara la guerra a la potencia colonial. Fue una contienda corta. Aquel mismo año, por el Tratado de París, España cedía a Norteamérica mediante compensación de $20 millones Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. La política norteamericana fue imperialista, de anexiones como la de Hawái y las Islas Españolas. El dominio colonial español en América y Asia era heredado así por Norteamérica, que aspiraba a influir en Oriente y a participar junto con Europa en el reparto de China. En 1903 compró la zona del Canal, en Panamá, tras provocar su escisión de Colombia, y reanudó las obras que acabarían en 1914. La lucha contra los trusts y los cárteles marcó su política interna, y para ello creó en 1908 el FBI, organismo federal que investigaría y perseguiría a los ladrones de tierras del oeste y a los trusts del este. La presidencia de Thomas Woodrow Wilson, a partir de 1913, continuó la política intervencionista en Sudamérica. En México, el levantamiento de 1910 contra el presidente Porfirio Díaz supone el inicio de la revolución que abandera Francisco Madero, líder de la oposición, con el apoyo de Emiliano Zapata y Pancho Villa, jefes de los descamisados. En Asia, India fue un territorio importante para Inglaterra. Como proveedor de materias primas y mercado para los productos británicos, este país era gobernado por la Compañía de las Indias Orientales. Posteriormente fueron administrados por la corona inglesa en 1858. La reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India en 1876. Ceilán y Birmania se unieron a la lista de territorios británicos en Asia, que se extendían por el este hasta Malasia, y desde 1841 a Hong Kong. En África, entre 1885 y 1914, Inglaterra tomó bajo su control aproximadamente el 30% de la población africana. El Imperio Británico se convirtió en el mejor organizado y poderoso del mundo. En 1887, con la creación de la Commonwealth, Inglaterra transformó su imperio en una comunidad de naciones. En 1868 se proclamó la restauración Meiji con el traspaso del poder estatal del Shogun, primer ministro de carácter feudal, al emperador. Esto inició un proceso político, económico y social que condujo a la modernización del apartado del Estado y a la unidad nacional. La modernización del Japón significó también un proceso de occidentalización de este país. En Japón se tomó como modelo para los cambios que impulsó el capitalismo desarrollado por las potencias mundiales de esta época. Ubicadas en la región de Occidente, el modelo británico sirvió de guía en cuanto al ferrocarril, el telégrafo, las obras públicas, la industria textil y muchos de los métodos de negocios. Francia, por su parte, inspiró la reforma legal y la reforma del ejército. Las universidades tomaron muchos elementos de los ejemplos alemán y estadounidense, así como la educación primaria, la innovación agrícola y el correo. En 1875-1876 fueron empleados bajo supervisión del gobierno japonés entre 500 y 600 expertos extranjeros, y en 1890 unos 3000. Este proceso de modernización fue impulsado desde el gobierno que permitió que Japón se convirtiera en una potencia mundial, aunque políticamente el gobierno rechazó los ideales liberales que fundamentaban los gobiernos de las otras potencias y se mantuvo un gobierno absolutista dirigido por mucho tiempo por el emperador. La modernización de Japón, junto con el fortalecimiento del ejército, pronto colocó a este país dentro de las potencias mundiales, imperialistas que buscaban extender sus dominios más allá de sus fronteras. Los intereses imperialistas del Japón chocaron con los de Rusia. Bueno amigos, esperemos y les haya gustado el video y la información. Muchas gracias por su atención, que tengan un muy buen día.